En esta mañana le invitamos a venir a la casa del Señor y para eso le invitamos a nuestra pastora Diana para dar el inicio al culto con la oración de apertura. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, amados todos, bienvenidos a la casa del Señor. Hermoso es estar bajo su presencia, venir a exaltar y a glorificar su nombre y su presencia. Amados hermanos y amigos que nos visitan en la página, sea usted bienvenido y póngase de pie en reverencia al Señor para comenzar este maravilloso culto en Amanecer con Dios. Gloria a Dios, vamos a estar levantando nuestra mano derecha y oremos al Señor en esta mañana. Gloria a Dios, bendito Dios y Padre amado, Señor, que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque hemos podido levantarnos el día de hoy, Señor. Gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, Señor, ¿por qué no exaltar tu nombre? Aquí en Amanecer con Dios, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que su presencia nunca nos falte, Señor. Que usted sea el primer invitado aquí en este culto, Señor, que podamos sentir tu presencia, que podamos exaltarte como solo usted se lo merece, oh Dios mío. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Cuida y bendice a cada amigo, Señor, que se conecta en esta mañana, y a todos mis hermanos, oh Dios mío, bendíceles, cuídalos y protégelos, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que usted hace por nosotros, Señor, y dedicamos este momento para su honra y su gloria. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor, amado iglesia. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta mañana y dejamos con nosotros a nuestro hermano José Daniel. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos todos. Si ustedes pudieran acompañarme abriendo su Biblia en Salmos capítulo número 1. Salmos capítulo número 1, desde el versículo número 1 al versículo número 6. Salmos 1. Y dice así, y tiene como título, El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este momento les pido que inclinemos nuestro rostro y nuestro corazón hacia Dios para orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra, que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, que esta palabra no solamente llegue a mi corazón, Señor, sino a corazones más grandes, Señor, como los corazones de nuestros hermanos, Señor. Le pido, Señor, que esta palabra sea una enseñanza diaria para cada uno de nosotros, Señor, y le agradecemos por todo y en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros nuestra pastora Diana. Amén, gloria a Dios, que Dios siga bendiciendo la vida de nuestro hermano José Daniel. Es momento de adorar al Señor. Así que deje lo que tiene en su manito y exaltemos como solamente nuestro Señor se lo merece. Amén. Dejamos en el devocional a nuestro equipo de alabanza. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos aquí presentes y también los que nos están mirando mediante la transmisión. Sean bienvenidos a esta hermosa mañana, Amanecer con Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor. Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y que nada se interrumpa en este momento maravilloso con el Señor. Amén. Amén. Alabemos al Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
alcanzado por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gloria a Dios, Señor, solo en ti encontramos el descanso, Padre amado. Te alabamos, Señor, en esta preciosa mañana, Dios mío, y te queremos cantar, Señor, diciéndote magnífico eres, Dios. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios
amados mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con vosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada tuya. Somos tu iglesia clamada hoy, abre los cielos con poder, eran vestido eres Dios, rompes tierras, vida y gloria. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada tuya. Somos iglesia clamada hoy, abre los cielos con poder, eran vestido eres Dios, rompes tierras, vida y gloria. Abre los cielos con poder, eran vestido eres Dios, rompes tierras, vida y gloria. Por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, por siempre sobre la creación, tú eres rey. Por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Dejamos con nosotros a nuestra pastora Diana. Gloria a Dios, tú eres rey sobre la creación. Qué maravilloso es exaltar a nuestro Señor. Y cada momento en la casa del Señor es importante, así como también son las honras que traemos a nuestra casa, ¿verdad? A la casa de nuestro Señor, honrar al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Amados hermanos, dice la palabra del Señor, no abra su Biblia, solamente escuche en el libro de Efesios, en el capítulo número 5, en el versículo número 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria sea al Señor. Así que, amados hermanos, es el momento de honrar al Señor, de pasar y dar nuestras honras a Dios y agradecer por todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Alabemos al Señor una vez más.
vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Hoy vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo estoy, hoy libre soy, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, oh no, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor, sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. Rodeas lo que me rodea a mí. Amén. Con nosotros nuestra pastora Diana. Gloria a Dios, gloria sea al Señor, amados todos. Vamos a estar levantando nuestra mano derecha y vamos a agradecer al Señor por todo lo que Él hace. Amén. Por todo lo que Él pone en nuestra mesa. Adoremos al Señor. Bendito Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque tenemos la oportunidad de venir a tu casa, Señor, de honrar, Padre celestial, de honrarte con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Te pido en el nombre de Jesús, oh Dios mío, que sea usted multiplicando a cada uno de mis hermanos y amigos, oh Dios mío, que nunca falte el alimento en su mesa, Señor, que usted pueda proveer, Padre celestial, te lo pido en el nombre de Jesús, que cada hermano, que cada amigo, que cada familia, Señor, tenga su alimento en su mesa, Señor, y que tú puedas cuidarlos y protegerlos. Padre amado, te agradecemos, Señor, y si alguien no tiene un trabajo, Señor, para honrarte, te pido en el nombre de Jesús que sea usted abriendo, Señor, trabajos, para que nuestros hermanos también se puedan gozar y honrarte, Señor, con sus ofrendas y diezmos. Gracias, Señor, te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Vamos a estar en este momento escuchando la palabra del Señor, en reverencia a nuestro Señor. Póngase usted también en su casita de pie y escuchemos lo que el Señor en esta mañana nos quiere decir. Amén. Y dejamos con nosotros a nuestro pastor Leonardo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados todos, en esta preciosa mañana, amanecer con Dios. Estamos muy felices de estar en la casa del Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Tenga la amabilidad de tomar asiento por un momento. Qué bueno es estar en la casa del Señor. No hay lugar más exacto, más preciso, más divino, más completo que la casa del Señor. Por eso estamos aquí, no porque usted y yo no tengamos algo que hacer importante, pero más importante que eso es la presencia del Señor. Así que en esta hora yo le invito a abrir su mente, a abrir su corazón, su alma, a ser receptivo con la palabra del Señor. Que usted se convierta en esta hora en tierra fértil, en tierra que reúna todas las cualidades químicas y naturales para que esa tierra germine, esa semilla pueda producir una planta y no tan solamente se adorne con ese árbol, sino que también ese árbol, esa planta, pueda dar frutos y esos frutos alcancen para alimentar a otros. Así que sean bienvenidos en el nombre del Señor. Nada, absolutamente nada puede interferir en la comunión entre Dios y los creyentes al Señor. Así que sea bienvenido una vez más cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno. La presencia suya es muy importante para nosotros y nos alegra el alma. Si es para nosotros, imagínense cuánto más para nuestro Señor. Hoy tenemos un tema muy importante que es el siguiente: el temor me lleva a ti, Señor. ¿Puede repetirlo conmigo? El temor
me lleva a ti, Señor. Y hemos citado las Escrituras en el libro de los Hechos. Cuando lo tenga, puede ponerse de pie y en reverencia a Dios, juntamente conmigo, citar las Sagradas Escrituras en esta mañana. Hechos capítulo número 5, versículo número 12 al versículo número 16. Amén. Hechos 5 del 12 al 16. Gloria a Dios. Entonces leamos la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 5, versículo 12 al 16. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Repito, porque esto es muy importante receptarlo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13 de Hechos 5. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de los hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, donde estaba Jesús, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Incline su rostro. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados. Señor, que podamos sentir la necesidad en esta preciosa mañana de convertirnos en tierra fértil, Padre. Queremos ser esa tierra que aunque es tierra, no es perfume. Muchas veces cuando la lluvia, cuando el agua que viene del cielo, símbolo del Espíritu Santo, desciende sobre esa tierra huele muy placenteramente. Queremos ser esa tierra que al percibir el agua podamos germinar, Señor. Podamos alimentar a los otros a través de estos frutos. Señor, bendícenos con tu presencia una vez más. Que este título, Señor, que has dado a esta palabra, el temor me lleva a ti, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Te agradezco por todo, Señor, y en todo, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. El pueblo del Señor dice, amén. Amén. Tome asiento, tenga la bondad. Una de las reglas de hermenéutica es la ciencia, ¿no?, que el hombre ha creado en base a las Escrituras, y que ella nos enseña a interpretar de una manera adecuada las Sagradas Escrituras. Por eso es necesario leer, diga conmigo, es necesario leer y entender. Siempre yo enseño a mis amados que están cerca físicamente de nosotros, siempre les enseño y les digo lo siguiente: no entiendan lo que está escrito, pero más que eso, entiendan el mensaje de lo que está escrito. Y para entender ese mensaje hay que pedir a Dios, porque la interpretación de la palabra, dice las mismas Escrituras, que no es interpretación humana, no es interpretación privada, sino que es interpretación de Dios. Dios, escúcheme, Dios da el verdadero significado o la verdadera interpretación de la palabra conforme a nuestras necesidades. Por eso es que usted tiene que haber escuchado una historia de la Biblia, y por cierto, pronto estaremos en el segmento Las historias de la Biblia. Estamos acabando, no los milagros de Jesús. La Biblia dice que hay tantos milagros de Jesús que hizo en la tierra que ni todos los libros del mundo alcanzarían a contener las historias. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué ejemplo! Pero, y vamos a comenzar el periodo de este segmento que se titula Las historias de Jesús, las historias de la Biblia.
muy interesante. Entonces, en base a todo esto, hay que entender cuál es el mensaje. Hay que entender el porqué del mensaje. Y hay que pedirle a Dios, sobre todo aquellos que participamos del altar, al enseñar las Escrituras, la revelación de esa palabra. Cuando Dios revela una palabra a la vida de un ser humano, independientemente si sea predicador o no, porque en este momento estoy cumpliendo las funciones de predicador, no de pastor. De pastor es cuando usted se sienta con nosotros y nos dice: pastor, necesito una guía, necesito una corrección. Ahí soy pastor. Cuando estoy instruyendo, cuando estamos llamando la atención, cuando decimos algo en beneficio suyo, en relación exclusiva, directa a usted, ahí somos pastores. Ahora estamos cumpliendo funciones de predicador. Ahora, claro, está predicando el pastor, pero estamos cumpliendo funciones de predicador, de mensajeros, y esa interpretación y revelación tiene que venir de lo alto. Entonces, leímos nosotros Hechos capítulo número 5, versículo número 12 al 16, pero hay un porqué de esas cosas. Hay un porqué del versículo número 12, hay un porqué del versículo número 13, del versículo número 14, del versículo número 15 y del versículo número 16 y de todos. ¿Y cuál es ese? El contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes o después del texto que hemos leído. Puede ser un capítulo, puede ser un libro anterior, puede ser un capítulo o un versículo siguiente. Debemos escudriñar las Escrituras porque en ellas hay vida eterna. Entonces, el contexto de eso está, de lo que leímos, está en el capítulo número 5 mismo, en el versículo número 1, y quiero leerlo exactamente como está, para poderme hacer entender y poder ir todos juntos allá a la edificación donde Dios quiere que vayamos. Entonces, Hechos 5.1, lo voy a leer como contexto de Hechos 5.12, dice lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, o sea, robó, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, o sea, lo que les convenía, la puso a los pies de los apóstoles. Hicieron una promesa: vamos a vender una heredad, o como cuando uno hace una promesa: voy a ser fiel con las honras al Señor y no lo hago. Eso se llama, según la Biblia, sustraer, robar. Así se llama, la Biblia lo habla en el libro de Malaquías, capítulo número 3 y capítulo número 4, dice: robará el hombre a Dios. Y el mismo contexto lo responde: sí, me habéis robado, dice Dios. ¿En qué te habremos robado?, dice el hombre. Ahí está, léalo, Malaquías. Dice: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dice que sustrajo el precio, sabiendo la mujer también, y trajo solo una parte a los apóstoles. Hechos 5.3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué supusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos lo que es ofrenda, y lo que es diezmo, diezmo es. No hay otra cosa. No es que yo decido dar tanto en mi diezmo. No, hay algo establecido en la palabra de Dios. Y esa es nuestra fe. Yo lo practico desde el día que fui creyente, a los 26 años me parece, desde el año 1994. Y nunca he visto una traición de parte de Dios en mi mesa, en mi salud, en mi familia. Nunca he visto. Dios ha sido más fiel de lo que yo pensaba. Versículo número 5 de Hechos 5. Al oír Ananías estas palabras que le dijeron los apóstoles, expiró. ¿Qué es expirar? Murió. Por robarle a Dios, murió.
Versículo 5 de Hechos 5. Y vino un gran, diga conmigo, vino un gran temor. De eso vamos a hablar. Ya no repita. Sobre todos los que oyeron. Algunos vieron, otros oyeron. Hechos 5, 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron al muerto, a Ananías, por haberle robado a Dios, sabiendo lo que estaba haciendo. Versículo 7. Pasó un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado, que había muerto su esposo. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Recién le dijo que había muerto el esposo. Y te sacarán a ti. Versículo 10 de Hechos 5. Al instante, ¿cuándo? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Hechos 5:10, murió. ¿Por qué? Por haberle robado a Dios. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Léalo porque así lo dice. Hechos capítulo número 5. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y ahí viene el versículo. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, el contexto de Hechos 5:12 es que había un temor en ellos, a causa de un acontecimiento sobrenatural, a causa de un juicio de Dios, no de los hombres. Nadie mató a Ananías, nadie mató a su esposa, nadie planificó su asesinato. Fue una desobediencia que ellos cometieron y trajo una consecuencia. Diga conmigo, Dios me perdona todo lo que yo quiero. Y repita nuevamente conmigo esto. Pero todo pecado trae su consecuencia. Ahora se da cuenta por qué yo no ando atrás de usted diciéndole, oiga, no mienta si usted sabe que mentir es pecado. A no ser que usted se acerque, ya no como predicador, sino como pastor, y decirme, pastor, ¿usted cree que Dios perdona mi pecado? Sí, mi hermano Hermenegildo, Dios perdona su pecado, pero todo pecado que usted y yo cometamos trae su consecuencia. ¿Y qué hago, pastor, para no pecar contra Dios? El temor a Dios te acerca al Señor. Solo el temor te puede frenar. Solo el temor te puede ayudar, fortalecer, dar ánimo. Solo el temor te puede hacer callar la boca. Solo el temor puede hacer callar tus pensamientos y mis pensamientos. Solo el temor te dará la fortaleza para decirle a Satanás, no, mi boca le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Dios, mis ojos le pertenecen a Dios, mis oídos le pertenecen a Dios, mis pies le pertenecen a Dios, mis manos le pertenecen a Dios, todo lo que yo soy le pertenece a Dios, mis hijos le pertenecen a Dios, mi vida entera le pertenece a Dios, mis hijos descarriados le pertenecen a Dios, todo aquello que es mío le pertenece a Dios. Cuando el temor de Dios está en el ser humano, es el mejor antídoto ante el pecado. Había un temor, querida hermana, había un temor en el pueblo. Hoy se ha perdido el temor. La gente habla solamente porque tiene boca, no razona, no medita las consecuencias. Refrena tu lengua. La Biblia dice cuando te sientes a la mesa de un señor. Y vea, eso lo habla comparando a un hombre rico, a un rey, a un señor, a un don. Pero vamos a hacer más allá que eso. Cuando te sientes delante de Dios, no discutas con Dios. La Biblia dice, cuando te sientes delante de un señor, considera lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta. Cuando tú tienes un cuchillo en la garganta, cuando un ladrón te pone un cuchillo en la garganta, tú te quedas quieto y no dices nada.
No vas a decir, ay, pobrecito, donde me entierres el cuchillo, yo no sabe lo que te hago. Usted no dice eso. Usted se queda callado, llévate todo. Cede. Cuando estés delante de la presencia del Señor, cede. Pon cuchillo a tu garganta. Considera lo que está delante tuyo. El Dios santo, el Dios que te ha dado la vida, el Dios que te ha perdonado. Cuando estés aún, escúchame, vámonos ahora al otro extremo. Hablamos de la santidad de Dios, cuando estés presente delante de Él, calla. Ahora te voy a decir una cosa, vámonos al otro extremo. Cuando estés delante del hombre más pecador de este mundo, ten misericordia. Considera lo que está delante tuyo, un hombre pecador igual a ti, con diferentes pecados, pero con las mismas manchas y con las mismas consecuencias. Por eso la Biblia dice, perdona a tu hermano si cometió falta contra ti, porque así como Dios te perdonó, así como Dios le perdonó a él, como Dios te perdonó, Dios lo perdonó a él también. Considera lo que hay delante de ti. Ahora usted me dirá, ¿y qué es temor? ¿Qué es temor? ¿Usted sabe lo que es temor? Si nosotros en este momento decimos lo siguiente, si nosotros en este momento decimos lo siguiente, si nosotros decimos lo siguiente, deme un sinónimo de la palabra temor, piénselo por un momento. Nomás, está haciendo bien. ¿Entendió? Un sinónimo de temor. ¿Cuál es? Ya lo dijeron por ahí y me encantó la respuesta. Dijeron miedo. No, se equivocó. El miedo es algo natural del ser humano. Por ejemplo, yo le digo al bebé, no me ponga ahí nada más porque si no yo le pego. Y él no va, él le va a dar miedo. Pero como es tanta la fe de él sigue haciendo lo que está haciendo. El miedo paraliza al ser humano. Yo le digo algo de sorpresa a uno de ustedes y usted dice, no sabe ni qué contestar. Le da un cierto temor natural al ser humano. Los padres pueden coger una correa, un látigo, un palo, una chancleta y el niño se queda quieto. Por miedo, lo paraliza, no lo deja hablar, no lo deja continuar, lo paraliza. Y una vez cuando tenía 5 años o 6 años me parece, no tenía más de 7, mi padre me envió con una caneca de 5 galones a comprar Querex, porque las cocinas antiguas eran a base de Querex y antes que el Querex era la leña. Y llegando a la gasolinera a comprar los 5 galones de Querex, de venida, me salió un enfermito mental, un loco. Cuando yo vi a ese hombre venía corriendo hacia mí. Los pies no se me paralizaron, pero yo sentí que el último cabello de mi cabeza se me paró, para arriba. Sentí que la cabeza se me hizo para arriba y yo salí corriendo y todo el cuerpo se me despelucó. Paraliza el miedo. El miedo no es ese del que estamos hablando. La Biblia no dice en Hechos capítulo número 5, versículo número 11, no dice que a la iglesia le vino un gran miedo, dice que le vino un gran temor. Entonces, ¿qué es temor? Temor, según la Biblia, Hechos 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si es verdad que al pueblo le tiene que haber dado miedo, wow, yo lo vi, algunos tienen que haber dicho, yo vi a Ananías. Pedro le dijo a Zafira, tu marido ha muerto por haber hecho lo mismo que tú estás haciendo. Y yo creo que Zafira tiene que haber dicho, no te creo. Y por ahí alguien haber dicho, no, es verdad lo que está diciendo Pedrito. Yo lo vi.
cayó en el momento. Y ella, ¡pah!, también. Y tiene que haberle dado miedo. Pero le causó ese hecho. Por eso el libro se llama Hechos de los Apóstoles, historias de los apóstoles. Le causó un temor de Dios. Y según la Biblia, ¿qué es temor de Dios? Proverbios 8:3, el temor de Dios consiste en aborrecer el mal. Diga conmigo, yo necesito. A ver, para que no digan que todas se las dedico a usted. Diga conmigo, usted pastor. Ahí sí me miraron todos, ¿no? Necesita aborrecer el mal. Ahora yo le digo a usted, hermano querido, usted necesita aborrecer el mal. ¿Y qué significa eso? Tener temor de Dios. Y el temor de Dios alarga nuestros días. Cuando usted tiene temor de Dios en su vida, sus días se alargan. Usted tiene mayor probabilidad de vida. Porque si usted es tentado por exagerar a robar un banco, el temor de Dios le va a decir, no, la Biblia dice, no robarás, no lo voy a hacer. Pero mira lo que dice la Biblia en Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días. Tienes mayores probabilidades de vida si tienes temor de Dios. Si yo no tengo temor de Dios, no me voy a ahogar en un vaso de agua, pero tal vez me ahogue en un vaso de cerveza. Tal vez me ahogue en una nube de humo de un cigarrillo. Tal vez me ahogue en el vicio de las cartas, de los juegos, del billar y de cualquier otra cosa que me aleja de Dios. Mis días serán acortados. La Biblia es sabia. Diga conmigo, Dios es sabio. Diga conmigo, yo debo entender no solo lo que está escrito para pronunciarlo bien, sino el mensaje para practicarlo bien. Qué precioso que es de usted. Y usted dirá, ¿qué consejo le puedo dar a mi hijo? Apártate del mal. Sigue el bien. Escucha, hijo mío, cuántas veces los agiólogos, los escritores de la Biblia inspirados por Dios, usaron esa palabra, hijitos míos. Es que Dios nos ama tanto como que si fuéramos unos niños indefensos, pero con justicia. Porque la Biblia dice que Dios no dará por inocente al injusto, al que sigue atrás del mal, al que busca el mal. ¿Quieres buscar un mejor abogado? ¿Quieres buscar un mejor juez? Jehová de los ejércitos. Él es el único que te puede garantizar justicia. Si pecaste, te va a decir, sí, hijo, yo te perdono, pero esa consecuencia tienes que pagarla. Pero padre, ¿por qué? Porque si no vuelves a hacer lo mismo. Si no has aprendido la lección. Pero es que a mí me da miedo la cárcel. Ananías también, a los que vieron morir a Ananías y Zafira, les tuvo que haber dado miedo. Pero producto de ese miedo, recibieron temor de Dios. El temor de Dios te alarga los días. El temor de Dios te libra de las garras del infierno. Proverbios 14:27, que dice que el temor te apartará de los lazos de la muerte. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, para mí el morir es ganancia. Entonces, ¿cómo que me va a apartar de los lazos de la muerte? Es que Pablo estaba hablando no de la muerte, de separarse el cuerpo del alma, sino de la segunda muerte que la Biblia lo habla. La segunda muerte, que es el castigo en el infierno. El temor de Dios alejará de tu vida los lazos del infierno. El temor de Dios alejará de tu familia y de tus hijos de los lazos del infierno. Sí, pastor, pero yo soy creyente y mis hijos no están en el camino. Mientras usted esté en el camino, las promesas de Dios para su esposo, para su esposa, para sus hijos y para sus generaciones están
latentes y perennes. Hechos 16:31. El carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es tu familia tu casa. No son las paredes tu casa. Nada nos llevamos de este mundo. Entonces el temor de Dios nos alarga los días, nos libra de las garras del infierno. Y escúchame una cosa muy interesante. Todavía no hemos ido allá donde queremos ir, pero ya vamos. Diga conmigo, la falta de temor nos quita autoridad y rompe nuestra relación con Dios. Ay, ay, ay. No, ¿cómo que gloria a Dios? Misericordia a Dios. Si perdemos la relación con Dios, ¿qué gloria podemos tener? La falta de temor nos quita autoridad. Y yo recuerdo siempre este pasaje bíblico, Génesis capítulo número 9, versículo número 2. Escuchen, no nos vamos a demorar mucho. Génesis 9:2. Habla del temor. Pero escúcheme cuál es el temor que la gente debería tener. O a quién se debería temer realmente. Escúcheme, hablando de los seres humanos y de todo lo creado. Génesis 9:2. Dice, el temor, mire que ahí la Biblia muy claramente divide la palabra, no es lo mismo. El temor y el miedo de vosotros, le está hablando Dios a Adán y a Eva. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. O sea que todo animal temerá y tendrá miedo de Adán y de Eva. Leo de nuevo, Génesis 9:2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Quién tenía autoridad sobre los animales y sobre todas las cosas creadas, incluidos gatos, perros, leones? ¿Quién tenía todo eso en sus manos? ¿Quién tenía autoridad? Adán y Eva. Y a causa de la falta del temor, no se apartó Eva del mal, perdió la autoridad. Usted fue diseñado para tener autoridad sobre todo lo que usted tiene, sea animales, sea cosas materiales, sea lo que sea. Usted tenía la autoridad. Adán y Eva lo perdió. A través de Jesús de Nazaret lo recuperamos la autoridad. O muchas veces no entendimos que recuperamos la autoridad sobre las cosas de Dios creadas. Y no usamos esa autoridad. Y nos dejamos doblegar. Nos dejamos doblegar por la naturaleza. No. Árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Yo no puedo dominar eso. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Nunca le digas así a un niño. Si el niño se vuelve un adulto y salió de ser, ¿cómo se podría decir? Doblado, no recto. Gracias, torcido. Si el adulto es torcido, porque no hubo alguien que lo instruya en su camino. Porque hemos perdido la autoridad. No hemos entendido que Dios me ha capacitado. Dios cuando creó a Adán, siempre repito esto, cuando Dios creó a Adán y Adán despertó, cuando Dios sopló aliento de vida, puso aliento de vida en su nariz y él despertó, se tiene que haber sentado tal vez con las manos para atrás y tiene que haber visto el sol, la luna, los astros, las estrellas, los animales, las plantas. Y él ha de haber dicho, wow, ¿qué hizo Dios para mí? Lo tengo todo. Y creo que tal vez se enorgulleció Adán. Y ahí Dios lo castigó y le mandó a la mujer. Pero él tenía todo. Adán tenía todo. No necesitaba nada. Y
por ser un mal administrador de su hogar, perdió la autoridad sobre su esposa. Y perdió el temor de los animales hacia él. Acérquese ahora a un león. Acérquese a un puma, a un tigre. Acérquese a la suegra, perdón, a cualquier otro animal. Y va a ver cómo nos llenamos de miedo porque perdimos el temor. Proverbios 3:7, el mejor consejo del mundo. Ya no se ría que después me van a reclamar después. ¿Dónde está la ética? Me va a decir mi esposa. ¿Dónde está la hermenéutica? Proverbios 3:7 dice lo siguiente: teme a Jehová y apártate del mal. Diga conmigo, debo temer y apartarme del mal. El mal usted lo va a encontrar en todas las partes. Nuestros hermanos que tienen taller, no vaya a comenzar a revisar a partir de ahora, ¿no? En la salida, alguien dice, no, una agujita. No, sí, mejor no le pido, la cojo nomás la agujita y la llevo. ¿Qué cuesta? 10 centavos una aguja. 1 centavo cuesta una aguja. Apártate del mal. Lo que no es tuyo, no es tuyo. A Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El temor de Dios debe estar sobre mi vida. Cuando el temor de Dios está en mi vida, diga conmigo, un milagro viene en camino. Usted lo puede creer, usted lo puede creer. A veces decimos, no, los padres decimos, no, tú no me comprendes, eres un niño, o eres una niña, eres una señorita, no, tú no me comprendes. Y yo siempre digo, nunca diga eso, porque usted no sabe, o mejor dicho, nos hemos olvidado de que un día fuimos niños. Y los niños tienen sus problemas acorde a su edad. Nunca desvalorice un problema de un niño. Cuando ve un niño triste, cuando ve un niño meditabundo, un niño que no se quiere acercar a un familiar, ponga atención. No juzgue al niño, no esfuerce al niño, vaya, dele un beso. Piense, ¿por qué mi hijo no quiere? No juzgue, son problemas que ellos tienen. Muchas veces callan por años y no nos damos cuenta. Cuando el temor de Dios está en mi vida, un milagro viene en camino. Hechos 5:12, ahora sí vamos a la historia. Y por la mano de los apóstoles, ¿qué cosas se hacían? Muchas señales, prodigios en el pueblo. Sinónimo, cada vez que usted escuche señales, prodigios y milagros en la Biblia, está hablando de lo mismo. En otras palabras, por la mano de los apóstoles, se hacían muchos milagros en el pueblo del Señor. Porque ahí está hablando de un pueblo, en los creyentes. Es decir, se hacían muchos milagros. Si yo estoy, o si el temor está sobre mi vida, y cuando digo sobre mi vida, no estoy hablando así bonito para que usted y yo diga, ay, el pastor habla bonito, pero pastor, pero habla bonito, pero no le entiendo. Por eso yo digo que usted entienda lo que está leyendo, pero entienda el mensaje de lo que está leyendo. Cuando yo le digo a usted, y cuando la Biblia dice que el temor de Dios debe estar sobre mi vida, estoy hablando figurativamente para decirle que el temor de Dios debe aplastarme a mí, estar sobre mi vida, aplastarme a mí, aplastar mi orgullo, aplastar mi falta de fe, aplastar mis palabras maldicientes, aplastar mi incredulidad, aplastar todo aquello que no me deja sentir el temor de Dios. Entonces, ahora repitamos con entendimiento, el temor de Dios debe estar sobre mí.
Ya no repite. Y cuando el temor de Dios está sobre mí, un milagro viene en camino. Un milagro me espera. Un milagro me aguarda. Un milagro me pertenece. Diga conmigo, un milagro me pertenece. Un milagro es mío. Ya no repita. Hechos 5:12 dice que muchas señales o muchos milagros o muchos prodigios se hacían. Muchos. Ya entendimos lo que es muchos. Bastantes. Bastantes. Uno de esos muchos. Esto no es lotería, porque Dios no juega la lotería. Esto es convicción. Muchos milagros hasta el día de hoy Dios hace a través de las manos de sus siervos, de todo aquel que le cree a Dios, de todo aquel que cree en el sistema de Dios, que Dios ha levantado templos, iglesias, que ha levantado hombres y mujeres a su servicio. Cuando usted cree en eso, está diciendo: Señor, yo también creo que a través de esa mano, a través de esa oración, a través de esa intercesión, muchos milagros se hacen en el mundo, y por lo menos uno de ellos me pertenece, uno de ellos es mío, uno de ellos yo aguardo, uno de ellos viene en camino, uno de ellos yo le creo. Cuando el temor de Dios está en mi vida, aplasta mi incredulidad. ¿Qué hace usted y qué hago yo si a mí me invitan a un almuerzo a las 12 del día? No, eso no hago. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted? Son las 11:30 de la mañana, le toca 5 minutos llegar a la cita. 5 minutos y ya está. ¿Verdad que usted va bien desayunado, bien almorzado, bien lleno? Cuando llega y le sirven un platazo, usted podrá servirse eso, porque usted ya vino preparado de su casa. Desayunó poco. Hoy día no se almuerza porque nuestra querida hermana esposa de nuestro hermano Hermenegildo nos va a invitar a un almuerzo. Así que no comamos. Cuando usted viene a la iglesia es lo mismo. Usted viene preparado. Usted viene con el corazón abierto. Usted viene con el corazón dispuesto. Usted no viene obligado. Por eso yo digo a mis hermanos, nunca obliguen a nadie. Es que nos deben hacer. No es porque yo no quiero, no es porque, no, el pastor no me ha invitado a la iglesia, el pastor no me ha mandado un mensaje. No es por eso, es que deben hacerle. Es que cuando no recibe un mensaje mío, cuando no recibe un mensaje de la pastora, usted debe estar seguro, debe estar segura. Es que estamos orando para que usted sienta lo mismo que nosotros sentimos: anhelo por la casa del Padre, amor por la casa del Padre, deseos de servir en la casa del Padre, deseos de agradar al Padre, deseos de tener temor del Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al que murió en la cruz, al que me libró aún siendo pecador de las garras del infierno. Es por eso. No crea que no nos interesa. Nos interesan todos. ¿A qué pastor no le gusta tener una iglesia llena? Un cuerpo de obreros excelente. Pero el temor de Dios debe estar sobre mi vida. Diga conmigo: yo aguardo mi milagro. El temor de Dios, repita, me acerca a mi Señor. Yo no sé si en alguna etapa de tu vida usted le ha pasado esto. A mí me pasó, y lo voy a contar de testimonio. Estaba yo en Guayaquil y no tenía un solo centavo. Uno no tenía. Si tenía un centavo ya era rico, porque no tenía nada. Y voy a la calle, ya ni me acuerdo hacer qué, y me encuentro $5. Y lo primero que se me vino a la mente: $5. Míos son 4.50, 50 centavos son del Señor. Pero ¿cómo yo voy a traer una honra de 50 centavos? Mi Dios no merece eso. Pero la Biblia dice: Dios no quiere sacrificios, sino obediencia.
Pero yo escogí mal. Y dije yo, cuando voy a reunir y cuando tenga por lo menos 5, voy a poner en mi sobre y voy a traer a la iglesia. Y feliz de la vida me dirigía para mi casa. Otra vez, a decirle a mi esposa, Dios me dio $5. Y Dios me dio $5. Cuando llego a la casa a sacar los $5, los $5 que me había encontrado en la calle, se me habían caído. Y en lugar de darme temor de Dios, me dio miedo. Le dije a mi esposa, aquí los tenía, mija, te aseguro. Seguro, no lo guardaste aquí. No, yo no uso eso, eso usas tú. Y salí triste otra vez a la calle. Vea, muchas veces la gente piensa que estos testimonios son cuentos, es realidad. Para no alargarle el tema, me encontré nuevamente $5 y no eran no eran los mismos. Me volví a encontrar $5. Pero como le dije, no agarré temor, agarré miedo. El miedo hizo, me los guardo bien, va a ser otra vez que se me caigan. Y antes de llegar a la casa para contarle a mi esposa la misericordia de Dios que hizo encontrarme nuevamente $5, se me volvió a caer. Y yo dije así, Señor, ya entendí el mensaje. Primero eres tú, segundo eres tú, tercero eres tú, cuarto eres tú y siempre eres tú en primer lugar. Y tuve temor de Dios. Cuando tuve temor de Dios salí de mi casa y la hermana que vivía al lado de mi casa me dice, ¿qué le pasa, hermano Guerrero? No, nada, hermana, aquí bien, gracias. ¿Estás sin trabajo, verdad? Sí, estoy sin trabajo, pero Dios me proveerá. Vea, yo tengo aquí $50 que quiero darle. Porque yo sé que usted sabe hacer serigrafía. Hágase unos cuadritos y véndanos a los hermanos de la iglesia. ¿Y qué pasó en mi mente? El temor de Dios. De esos 50, 5 eran de mi Señor. Y en el mismo momento dije, voy a cambiar el billete o los billetes y voy a sacar lo que es del Señor. El temor de Dios no tiene que ver nada con cantidad, sino con obediencia. El temor de Dios el diablo va a querer robarte el temor de Dios. Hechos capítulo número 5, verso 12, ahí mismo nos vamos a quedar en ese versículo. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Yo te acabo de contar un testimonio muy real, muy cierto. Un testimonio que Dios es testigo de lo que yo te estoy diciendo. Porque fue Él que provocó eso en mí para darme temor de Él. Y el diablo no va a quitar mi temor en Dios por nada de este mundo. Diga conmigo, me podrá dar miedo, pero nunca se me quitará el temor de Dios. Nunca, 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 nunca. El temor de Dios es lo más grande que puede tener el ser humano. Te alarga los días, te hace sabio, te hace un consejero. Porque nunca le vas a decir a tu hijo, vive como tú quieras, es tu vida. Si tienes temor de Dios, le vas a decir, apártate del mal, hijo mío. Y el temor de Dios va a querer ser robado de tu vida. Es un simple hombre que te está hablando. Sí, tienes mucha razón. Pero el diablo puede usar esa frase contigo para querer robar tu bendición. Me dijo una vez una persona, mi hijo lleva 1 año en su congregación y no ha cambiado. Y yo le pregunté, ¿cuántos años tiene su hijo? 34. Y usted en 34 años no lo ha podido cambiar y lo voy a cambiar yo en 1 año. Yo no cambio a nadie. Ni yo me cambio a mí mismo. Es el Espíritu Santo de Dios que transforma mi vida y la vida de las personas.
El sistema de Dios es así. La Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice, pondrán las manos de Dios sobre los enfermos. Dios no tiene mano, Dios es espíritu. Las manos de Dios son sus siervos. Aquí en esta historia dice que hay un grupo que no se juntaba con el otro. ¿Ya si se dio cuenta? Lea todo el capítulo número 1. A causa de la incredulidad, de la falta de temor. Gracias. Somos seres humanos comunes y corrientes. Sí, yo no tengo 2 alitas, ni tengo una aureola, ni me irradia la cara de blanco. Pero las manos de los siervos de Dios son las manos de Dios. Muchas señales y prodigios se hacían por las manos de los apóstoles, de aquellos que en ese momento eran la autoridad sobre la iglesia. No dudes en pedir ayuda, no dudes en comunicar, no dudes en arrepentirte de verdad. Teme a Dios y apártate del mal. No pretendas creer que vives y que yo vivo en el polo norte o en el polo sur, que no necesito del pastor, que no necesito el consejo pastoral. Muchos creyentes necesitan solo un predicador a través de la internet, a través de la misma iglesia. Usted necesita ser pastoreado, necesita ser curado, necesita ser ministrado, necesita ser sanado, necesita ser aconsejado, necesita ser direccionado, necesita ser instruido, necesita crecer al lado de un padre. Yo no soy su padre, soy representante de su padre. Y no estoy hablando de padre terrenal, estoy hablando de padre espiritual. Dios puede usar las manos de sus siervos. Dios puede usar la mano de su médico. Dios puede usar la medicina. Dios puede enviar una palabra salida de su trono. Lo cierto es que el que tiene temor de Dios, un milagro viene en camino. Diga conmigo, yo quiero un milagro de Dios. Entonces necesito tener temor de Dios. Necesito desechar mis miedos. Necesito creer en su palabra. Porque un milagro viene en camino. Un milagro me pertenece. Un milagro es mío. Un milagro me espera. Un milagro le espera. Y terminamos con esto. ¿Qué dije la última frase? Un milagro me espera. ¿Sí está viendo que todo esté bien? Entonces, en medio de esa espera, ¿qué debo hacer? Y con esto concluimos. ¿Qué debo hacer en medio de la espera? En medio de esperar mi respuesta con Dios. En medio de mi milagro. Hechos 5:12. ¿Qué dice? Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Diga conmigo, el temor me lleva a mi milagro. ¿Qué dice Hechos 5:12? Que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué es el pórtico? El pórtico de Salomón, o el pórtico, era un lugar en la puerta de la iglesia, del templo de Salomón, en el templo que fue edificado para la gloria del Señor. Era un lugar a la entradita, a la entrada, que tenía un techo, era cubierto, tenía una cobertura, no le daba el sol. Diga conmigo, no le daba el sol. Era una cobertura, no le caía el agua, era un lugar seguro, era un lugar de descanso, era un lugar donde cabía mucha gente. Yo quiero estar ahí. Mientras la gente esperaba el milagro de las manos de los apóstoles, por orden y milagro de Dios,
La gente estaba en el pórtico de Salomón, a las puertas de la iglesia. ¿Y sabe qué había en el pórtico de Salomón? Había un altar. ¿Y sabe usted qué simboliza el altar en el templo? La presencia de Dios. Por eso es que muchos se equivocan, ¿no? Y dicen, llega el hermano Hermenegildo, que primera vez que entra a la iglesia, y dice, pastor, no le preste el micrófono. No lo deje hablar porque el micrófono es santo, porque está en el altar. Sí es verdad que hay que tener respeto, pero el altar era un símbolo de la presencia de Dios. Este altar es un símbolo de la presencia de Dios. Y escúcheme una cosa, es mayor beneficio que esto represente el altar de Dios, la presencia de Dios. Es mayor beneficio que esto represente el altar de Dios o la presencia de Dios. Es mejor eso que el altar de Dios, o eso es menor a lo que voy a decir, el altar de Dios es usted. Pero mientras el milagro esperaban el pueblo, la gente estaba en el lugar seguro, en la presencia de Dios. En este pórtico había un altar, usted lo sabe, ya lo expliqué, el altar representa la presencia de Dios. Diga conmigo, mientras mi milagro viene, yo espero en la presencia de Dios. El temor me lleva a mi milagro. El temor me lleva a Dios, el temor me lleva a las puertas del templo, el temor me lleva a la presencia de Dios, el temor me lleva a someterme al medio del milagro, porque mi milagro viene en camino. Usted ha sido ministrado en esta hora. Espera en la presencia de Dios. El pueblo judío tuvo temor a causa de esa muerte de Ananías y Zafira. Tuvo miedo y el miedo le produjo también un temor. Que las cosas que hayan pasado en su vida, póngame atención, que las cosas que hayan pasado en su vida causen temor. Dios no es malo, póngase de pie. Dios no es malo. Dios no se sacia. Usted puede pensar, yo sé que usted no piensa así, solo es para hacerme entender, de que Dios está así, yo te dije, eso te pasa por apartarte de mí. No. Claro, Dios no tiene ojos, tampoco tiene lágrimas, pero Dios debe estar muy serio, muy atento cuando te ve llorar. Y ha de decir, yo no quiero eso, pero debo permitir eso. Que el día de hoy salgas con temor de la casa del Señor. Si tienes miedo, no hay problema, es natural del ser humano, pero que salgas con temor de Dios. Que ese temor te lleve al pórtico de Salomón, a las puertas de Dios, de la casa del Señor. Que ese temor te lleve al altar de Dios, a la presencia de Dios. Dios no se goza con tus fracasos, ni se complace. Dios también se siente no alegre con lo que te pasa. Levanta tu mano. Levanta tu mano de tal modo, pastora, levanta tu mano de tal modo que puedas expresar a través de esa mano alzada qué tanto temor sentiste el día de hoy. Bendito Dios y buen Padre, gracias por tu palabra, Señor. Al pueblo del Señor le sobrecogió un gran temor, dice tu palabra. No queremos ese temor, queremos un temor mayor, mi Dios. Señor amado, que los problemas que nos han pasado, las dificultades, que los pedidos de oración no contestados, Señor, nos lleven a ese temor hacia ti, nos lleven al pórtico de Salomón. Señor, que no critiquemos, que no abramos nuestra boca por el medio que tú puedas hacer el milagro.
tú eres soberano y tú puedes usar la medicina, la tecnología, puedes usar, Señor, tu brazo extendido desde el reino de los cielos y bendecirnos en esta hora. Yo lo creo que lo vas a hacer, pero a causa del temor que usted implantó el día de hoy, Señor, en nuestros corazones, que nunca más se nos pase por alto el mensaje escrito. Podemos olvidar dónde están las citas bíblicas, podemos olvidar ciertas palabras, pero no el mensaje. El mensaje de Dios es: teme a Jehová y apártate del mal. Las Sagradas Escrituras dicen también que aquellos que buscan al Señor son como las águilas. Renueva tus fuerzas en el Señor. No te apartes a diestra ni a siniestra. No te apartes del camino verdadero. No te apartes del temor de Dios. El temor de Dios va a regular tus actitudes, tus pensamientos. El temor de Dios va a regular tu visión. Si hoy, el día de hoy, adquirimos voluntariamente el temor de Dios, el Señor nos dará dirección en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Yo bendigo tu vida, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, querido hermano creyente, ahí que estás en tu casa en esta hora. Que la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre tu vida. No te olvides, como hablé con alguien muy querido el día de ayer, la vida es tan corta. La vida está en corta, ya pasaste la mitad de tus años tal vez. No pretendas vivir 100 ni 120 años. Teme a Jehová, apártate del mal, aborrece el mal y el Señor alargará tus días conforme a su palabra. Te doy las gracias por tu palabra, Señor. Nos permitiste cantar, ofrendar, nos permitiste honrarte, nos permitiste cantarte, nos permitiste estar en tu casa y te agradezco por eso, Señor. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu repose sobre tu vida, no solamente hoy, sino para siempre. Te esperamos, querido compañero de oración y de lucha, en este día. Hoy es domingo, mi espíritu lo sabe y sabe que necesitamos la bendición para la semana que viene. 21:30, horario de Ecuador. Recuerda, Dios siempre tiene una palabra para usted. Y el pueblo del Señor dice: que Dios le guarde y que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.